Buenas noches. En este primer programa del año les proponemos un ejercicio de historia-ficción. Les vamos a plantear tres temas que siempre están de actualidad y les vamos a cambiar el contexto temporal. Uno de los temas tiene que ver con la situación política actual, otro con nuestro idioma propio y en el tercero vamos a echar la vista atrás. Vamos a mover los cimientos de la historia. Para ello hemos echado mano de expertos que van a contextualizar estos asuntos, pero también de opiniones completamente enfrentadas. Vamos a debatir. Puede que les parezca un juego de adivinos, pero hagan memoria y piensen en las noticias que hemos conocido en los últimos años que jamás pensamos que sucederían. Hoy, en Informe en V, ¿qué pasaría si? Buenas noches. Interrumpimos nuestra programación para adelantarles una noticia de última hora. Galicia es desde este momento Estado independiente. Estado independiente. Nuestro país se desvincula así de la nación española para funcionar de forma autónoma. La independencia de Galicia es el resultado del referéndum en el que la mayoría de la población del país ha votado sí al nuevo Estado. Así comienza este informativo especial. Cataluña es protagonista desde hace meses de portadas y grandes titulares. El proceso de independencia de la comunidad está en marcha, o por lo menos su deseo. Artur Mas está siendo un auténtico quebradero de cabeza para Rajoy. Pero ¿qué pasaría si trasladamos esa situación a nuestra comunidad? ¿Qué pasaría si Galicia fuese independiente? Para ello hay que remontarse al origen del nacionalismo gallego. Vamos a ver, eu creo que hai un momento teórico que é a finales do século XIX, cando Alfredo Brañas empeza a facer as primeiras teorías do nacionalismo e coincide no mesmo momento en que se teorizan tamén os nacionalismos vasco e catalán. E, sobre todo, nesa primeira etapa en que, co nacemento das Irmandades da Fala, e todo o proceso de reconversión do que poderíamos chamar a visión culturalista, o galeguismo cultural, a galeguismo político, lle dá un impulso o proceso nacionalista. La guerra civil trunca el proceso nacionalista en Galicia. Se convierte en un movimiento mucho menos desarrollado que el vasco y catalán. O nacionalismo xurde como, por decirlo de alguma maneira, un instrumento político das clases económicas dominantes da burguesía, sobre todo industrial e da burguesía agraria, para controlar de alguma maneira os intereses dun área territorial, non? Por tanto, onde hai máis burguesía, onde hai máis industria, onde hai máis sistema financiero, tamén hai máis interés no proceso nacionalista. Aí habría unha explicación clara porque, sobre todo o caso catalán, pero tamén o vasco, nos van por diante. No solo es determinante en la formación de los nacionalismos que Galicia fuese una tierra eminentemente agraria, también la forma en la que sus ideólogos tuvieron que emigrar después de la guerra. Os nacionalistas galegos fuxen cara a Argentina, mentres que os vascos e os cataláns fuxen cara a Francia. E, por tanto, eles quedan moi conectados coa realidade social interna e os nosos quedan bastante desconectados. Nós temos un nacionalismo cultural moi lonxano e moi pouco organizado, que é o que está nos centros galegos, fundamentalmente de Buenos Aires e de México, e non dá os mesmos resultados. Con el fin de la guerra, el nacionalismo gallego sigue sin empatizar con la sociedad. Su forma de desarrollarse poco tiene que ver con el de la mayoría de la población. O nacionalismo en Galicia xurde vencellado aos estudiantes da Universidade de Santiago ou aos recién licenciados da Universidade de Santiago, fundamentalmente ao UPG, non? Entonces, constitúese un nacionalismo, curiosamente, nunha zona moi conservadora, moi agraria, constitúese un nacionalismo de izquierda radical, e, por tanto, moi distante do proceso social. De todo esto surge que el nacionalismo gallego y su evolución sea tan diferente al vasco y al catalán. No se mueve con los mismos colores políticos y su relación con la ciudadanía es completamente diferente. Mentres vascos e cataláns teñen un nacionalismo de centro político e, por tanto, que chama, que conecta co centro, coa maioría, coa gran maioría das súas respectivas nacionalidades, o noso é un nacionalismo de izquierda que non conecta coa gran maioría e deixa que se formen outros partidos no centro que con un galeguismo máis ou menos de barniz ocupanlle o espacio. E esa é a razón pola que hoxe temos esta cousa tan extraña de, estando no país máis conservador seguramente de toda a Península Ibérica,
pois temos un nacionalismo máis radical e máis izquierdista de toda a Península Ibérica. Con todos estos elementos, son muy pocas las ocasiones en las que en Galicia se ha pronunciado la palabra independencia. ¿Se trata de un problema de identidad? ¿Cuánto apoyo tendría una propuesta de ese estilo? Que temos unha fortísima conciencia da nosa galeguidade. E identificamos esa galeguidade generalmente máis con aspectos históricos que con aspectos de decisión política. Para facer unha proposta tan arriscada e ao mesmo tempo tan contra sistema como é o independentismo, fai falta un apoio social moi grande. Artur Mas está capitaneando el proceso catalán desde la fortaleza. Su comunidad cree que capearía mejor el temporal de la crisis sin el resto del país. En Galicia no existe esa sensación, al margen de que no podría sobrevivir de forma autónoma. Sería viable, sería un Estado pobre. Hai estados moi pobres. Un Estado é viable, sempre podemos decir que un Estado é viable. Se é Biafra ou é neste momento Etiopía, pois nós tamén poderíamos serlo, non? É unha catástrofe inimaginable, non? Salvo unha catástrofe nuclear, poucas cousas serían peores, verdad? En este momento son los partidos mayoritarios los que mandan en el Parlamento gallego. ¿Es una prueba clara de que en Galicia no se apoya al nacionalismo? ¿Podría cambiar esta tendencia en poco tiempo? Camiña máis cara a unha posición testimonial, algo máis importante ou menos importante, que cara a unha fórmula de goberno, xa que eso parece que aquí sigue estando prácticamente condicionado na dereita pola dereita porque ten maiorías absolutas ou maiorías relativas moi importantes, e na esquerda parece que polo PSOE, que é o que ten neste momento a maioría dentro do bloque da esquerda, non? Roberto Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional. Para él, una Galicia independiente no tendría nada de positivo. Tendríamos, en vez de una comunidad autónoma perteneciente a un Estado con 40 millones de habitantes, que tiene un peso político muy notable en el seno de la Unión Europea y un peso político y económico notable en el seno de la comunidad internacional, a ser un país con 2 millones de habitantes, 2.800.000 habitantes, y con un peso prácticamente nulo en el concierto económico y en el concierto político internacional. Xosé Luis Méndez Ferrín es uno de los grandes referentes de la literatura gallega, referente también del galleguismo político. Entre otras cosas, participó en la creación de la UPG. Su punto de vista tiene que ver con el de la recuperación de nuestra identidad. Despois de moitos séculos, seríamos nós mesmos. Nos reconciliaríamos ca nosa historia, ca nosa lingua, seríamos donos, tal como entendo a independencia, donos dos nosos recursos naturais, poderíamos ter unha banca nacional propia. Espero que, a partir dese momento, pois fixéramos bo uso da liberdade, porque a liberdade é necesaria para os povos e é necesaria para as persoas. Pero ¿por qué ven de forma tan opuesta una posible independencia? ¿Falta un impulso nacionalista desde la política? El BNG se ha mostrado favorable en los últimos años y Anova lo defiende de forma clara. Nada más. Eu creo que non hai ningún nacionalista que non sexa independentista, pero o terror a manifestarse, o medo a terrible nai que España, o terror a contradicir o dogma, é casi religioso. E entón, o que dominou no galeguismo histórico, castelao, por caso, é nós temos dereito a autodeterminación, pero xamais escolleríamos a independencia, senón a federación con España. Eso é o que dominou. Esos partidos que habían trabajado, incluido el propio bloque, ¿no?, con un doble discurso, ¿no?, un discurso, diríamos, soterrado, se han animado a retomar, diríamos, su deriva soberanista como consecuencia de los acontecimientos de Cataluña, ¿no? Y es que Cataluña y su iniciativa independentista es la referencia en este momento. El presidente del gobierno ha asegurado por activa y por pasiva que el referéndum vulnera la Constitución y aunque ya hay fecha, la Generalitat no lo puede convocar. El referéndum de Cataluña no se puede convocar porque hay dos motivos fundamentales que impiden convocarlo. Primero, que quien quiere convocarlo no puede hacerlo y quien puede hacerlo no lo va a convocar. Esta es la primera cuestión.
cuestión. Y la segunda cuestión, que no se puede someter a referéndum algo que la Constitución prohíbe. Es decir, la Constitución establece como un elemento fundamental el principio de la unidad del Estado. Alguien podría decir, hombre, es poco democrático. Bueno, yo no sé si es poco democrático, creo que no, porque en realidad no hay ninguna constitución en el mundo que contemple el referéndum de autodeterminación. En Cataluña, como calquera outra nación, ten dereito a súa autodeterminación, é dicir, o dereito a autodeterminación dos povos, o dereito á independencia, polo tanto, é algo tan importante como o dereito individual á liberdade e á democracia dos individuos. Canto máis referendos faga un pobo, canto máis se consulte ao pobo directamente, mellor para a democracia. ¿Sería natural entonces que Galicia se reivindicase como nación? ¿Hacia dónde navega la comunidad? Cando eu tiña 20 anos, todos os nacionalistas galegos que habían neste cuarto e sobraba espacio. E se caíra unha bomba, desapareceu o nacionalismo galego. Desde ese momento até hoxe, a opinión nacionalista e independentista en Galicia non fixo máis que medrar. Yo creo que sencillamente en Galicia sería impensable por una razón, porque el nacionalismo representa un porcentaje del electorado y un porcentaje del voto popular que no ha pasado prácticamente nunca del entorno del 30, 30 y tantos, ¿no? Sería impensable, salvo que el Partido Comunista Socialista enloqueciera, cosa, es decir, que le pasara al Partido Socialista lo que le ha pasado de Galicia, lo que le ha pasado al de Cataluña. Cando eu nacín había centos e centos e centos, casi podemos falar de 500 estados que hoxe en día son independentes, que non o eran. Quer dicir que a tendencia do mundo é de cara a un mapa de colores. A tendencia é as independencias. Méndez Ferrín defiende firmemente la intención de Cataluña de independizarse. Más allá de lo que dice la Carta Magna, está la opinión del pueblo. Hai dereito a facer, hai dereito a escoller un pobo, todo pobo ten dereito a escoller o seu propio camiño. E se non o dan, pacíficamente ten dereito a collelo mediante o exercicio da violencia. Iso é o que nos din os Estados Unidos, mediante o exercicio da violencia. Da violencia. Todo é legítimo. Todo é legítimo cando hai alguén que corta os dereitos fundamentales, como pode ser o dereito a decidir por sí mesmo. Más allá de las ideologías, una comunidad que se independice podría encontrarse en el vacío. Salir de forma repentina del sistema europeo es algo que no todo el mundo ve factible. ¿Cómo sería un futuro fuera de la Unión? Galicia es un país que no podría vivir esto en estos momentos. No digo que no pudiera hacerlo en el futuro tras un proceso de sufrimiento inmenso de la población, pero que en estos momentos no podría ser independiente porque no tiene capacidad para hacer frente a sus necesidades. Es decir, Galicia ingresa fiscalmente menos de lo que gasta, para entendernos de una manera clara. Galicia puede pagar sus pensiones y puede mantener su régimen de seguridad social por la solidaridad interterritorial. El peso político y económico de Galicia fuera de España, es decir, de una Galicia con 2.800.000 habitantes, incluso dentro de la Unión Europea, desde luego estaría fuera de la Unión Europea, como ya ha anunciado la Unión Europea en relación con Cataluña, pero incluso dentro de la Unión Europea, sería incomparablemente menor del que Galicia tiene integrada en el Estado español. Hoxe, no periódico de hoxe, hai unha noticia que di que Lituania entra no euro. E se entra Lituania, por que non vai entrar Cataluña ou Galicia? Pregunto, meu. Ese é un susto que lle quere meter pois Mariano Rajoy aos cataláns. Mira que non entrades en Europa. Xa miraremos se entra en Europa ou non se entra en Europa. En todo caso, que non vai dicir é Angela Merkel. Dos teorías enfrentadas que nos hacen cuestionarnos si solo existe un sistema global, si ha desaparecido la identidad de los pueblos, si los que mandan son solo unos pocos, los que dirigen el mundo. Al mismo tiempo que estamos en ese proceso de integración supranacional, de globalización económica, de globalización cultural, al mismo tiempo que podemos desde nuestro ordenador llegar a leer cualquier periódico del mundo, etcétera, etcétera, en tiempo real, resulta que hay quien plantea que lo que hay que hacer es crear mini-estados de 2 millones de habitantes, de 6 millones de habitantes. Cuando se le dice a la gente que los procesos de segregación van a hacer que vivan mejor, se les está mintiendo de una manera radical. Es mentira. O mundo xa non é unipolar. Existe vida fora da Unión Europea, existe vida fora do ámbito dos Estados Unidos, unha vida tan potente e tan forte como a chinesa ou a rusa de Putin. Hai moitas portas onde chavar.
Galicia tiene dos idiomas oficiales. Desde la creación del Estatuto de Autonomía en 1981, el gallego y el castellano conviven al mismo nivel. Pero cierto es que el gallego es y ha sido durante años objeto de batalla política y educativa. Pero, ¿qué pasaría si el gallego desapareciese? Esa es la cuestión que se planteó el físico gallego Jorge Mira. Junto a dos matemáticos de la Universidad de Santiago, llevaron el futuro del idioma a los números. A idea xurdiu ao ver o traballo de dous físicos moi importantes norteamericanos que facían un análise de sistemas nos cales dúas linguas competían a unha coa outra e o resultado que daban era que, invariablemente, o resultado final era que unha lingua acababa extinguindo a outra sin ningún tipo de solución. A min pareceume que en Galicia non se daba esa situación. ¿Por qué en Galicia no sucede lo mismo? ¿Por qué en el futuro no podría imponerse el castellano al gallego? O sistema dun país, dunha rexión, dunha comunidade autónoma que teña dúas linguas pode chegar a ser estable se se dan unhas condicións? Bueno, pois a resposta foi sí. Un artigo que fixemos no ano 2011 demostramos que ese sistema pode ser estable se se dan as condicións adecuadas, o cal vai en contra do resultado inicial que deran aqueles americanos que dicían que era absolutamente imposible. En Galicia existe un coexistir bastante natural de galego e castelán, aparece un grupo bilingüe bastante amplo, e o que pensei foi en ver a distancia que hai entre dúas linguas. Non é a mesma distancia que existe entre o galego e o chinés, que é unha distancia imposible de abarcar, que a distancia que hai entre o galego e o castelán, que, como todos sabemos, é unha distancia bastante curta. É fácil trasvasarse de un lado ao outro. E pensei que aí podía estar a clave. El parecido, la distancia entre los dos idiomas, parece clave para supervivencia en el futuro, pero no es la única. El segundo parámetro usado en este estudio es el prestigio del idioma, el valor socioeconómico que los hablantes le dan a cada una de las lenguas oficiales. Y ahí es donde la balanza cae del lado del castellano. O prestixio é o parámetro fundamental, sobre todo no caso do galego e do castelán, porque, como moi ben dis, a diferenza que existe entre os prestixios que o común da galeguidade lle atribúe ao castelán é moito máis grande en promedio que o que ten o galego. Con esa diferenza tan grande, se extrapolamos as ecuacións, o galego estaría no borde da extinción. É dicir, estamos nun punto no cal as ecuacións predín que o galego se iría a cero. A día de hoy estamos en uno de los momentos claves del bilingüismo. Las medidas que se tomen en estos años en favor del prestigio del idioma propio son clave para el futuro, y el presente del gallego está ahora en las zonas que se están despoblando. Se temos en conta ese factor demográfico, o risco é bastante alto, porque nas zonas onde hai maior prestigio do galego, a poboación está caendo máis. Por lo tanto, a única solución é, aínda que poida resultar redundante, facer esforzos a prol de dignificar o prestixio do galego. Como iso non se faga, eu, polo menos, a matemática e a física dinnos que isto vai costa abaixo. Hai zonas onde é evidente que o prestixio que ten o galego respecto ao castelán é moito máis grande que, por exemplo, nas zonas urbanas. Vigo, a zona de Ferrolterra, Coruña, o prestixio detectado pro galego é moi baixo. Jorge Mira ha medido el futuro de los idiomas en números, y esos números también hablan de la posible desaparición del gallego si la situación actual no cambia. Este físico ya tiene fecha para el fin del idioma propio. Antes de rematar o século XXI, estarían xa extinguidos. De feito, os monolingües en galego, monolingües puros, que aínda que poida parecer increíble, existen monolingües puros. Por exemplo, os meus avós eran monolingües galegos puros, o sea, o que pasa é que cada vez iso vai desaparecer, é prácticamente imposible atopar a alguén que sexa menor de 40, que sexa estritamente monolingüe galego. Gloria Lago y Carlos Cayón tienen puntos de vista completamente diferentes sobre la situación idiomática del país. Ella representa la postura de Galicia bilingüe, él la de Amesa por la normalización lingüística. A ellos les preguntamos ¿qué pasaría si desapareciese el gallego? Perderíamos identidade como país no mundo e ademais tamén se perdería a cohesión social, que é un dos elementos importantes dos idiomas, non? Que é a cohesionar a sociedade. Canto máis se residualice, máis se perda un idioma propio, máis se romperá ese elemento tan fundamental. Pois como será algo moi lento,
pasar, bueno, pues sucederá que la gente irá adaptándose poco a poco, no es algo que pueda suceder de repente. Lo que sí es cierto es que hay personas, y yo lo noto y es algo que me molesta especialmente, no entiendo cómo puede hacerse algo así, se les transmite sobre todo a los escolares, y eso lo he visto en algunos colegios, que sin el gallego Galicia no existiría, ¿no? Bueno, quizá no existiría Galiza, con Z y de una ideología determinada, pero Galicia sí. A Mesa da Normalización Lingüística tiene como objetivo la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos de la vida social. Ven el futuro del idioma en decisiones compartidas. Podemos continuar camiño de residualización ou podemos recuperalo, revitalizalo. Na nosa man está, na nosa man tamén no sentido de petar nos poderes públicos para que garantan os dereitos que agora non nos recoñecen. O futuro galego está nas mans da xente que aínda non o fala a día doxe. Tamén de que as persoas que aman o galego, que a inmensa maioría da sociedade de Galiza, pois que dea un paso a favor da nosa lingua. Galicia Bilingüe asegura que quieren para los gallegos los mismos derechos lingüísticos de otras democracias con más de una lengua oficial. Quieren que se garantice el bilingüismo en la administración, que no se prime el gallego sobre el castellano en lo profesional, decidir la lengua vehicular de los más pequeños en las escuelas y poner fin al adoctrinamiento nacionalista en la enseñanza. Hay ciertos puristas pues, que se empeñan en que todo el mundo hable lo que ellos quieran y eso es muy complicado, es decir, sobre todo cuando se ha partido de una situación, como sucedió con el gallego, ¿no? De normativizarlo desde hace poco tiempo hasta aquí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es muy difícil que una lengua desaparezca de repente. En cuanto a lo que se refiere a sufrimiento por parte de las personas, no llegaremos a verlo ninguno de nosotros, creo. Una parte defiende reforzar el gallego en todos los ámbitos, la otra se niega a que exista imposición. Pero, ¿qué importancia le dan a que Galicia tenga un idioma propio? Pois un 10 fulcral para calquer ser humano, é fundamental a lingua, é algo que nos diferencia, non? Dos animais, do resto dos animais, para unha sociedade, para calquera sociedade do mundo tamén é fulcral, e para a galega, como existimos, tamén. Nese sentido non somos nin mellores nin peores, somos simplemente iguais. El idioma propio, ¿el propio de quién? ¿De la gente? ¿Del país? No entiendo. Es que yo el concepto de lengua propia yo lo rechazo, es decir, la lengua es la de cada uno y es verdad que el gallego es lengua propia de Galicia, si propio significa que es una lengua que surgió aquí y que no existe en ningún otro lugar, pero lo propio, intentando asemejarlo a lo de todos, a mí eso me parece muy peligroso cuando se utiliza para excluir a una parte de la población que tiene otra lengua. Los números dicen que el 54% de la población habla gallego y que la mayoría de esas personas están en el rural. El porcentaje se eleva en cuanto a capacidad de hablarlo y de entenderlo, pero ¿cuál es la salud actual del idioma? Ten doenzas serias. O que compre que se administre, por tanto, a terapia axeitada e a correspondente menciña para revitalizalo. Que no ensino, na administración, nos medios de comunicación, que haxa posibilidades de termos información no noso idioma e de que as persoas que legitimamente queremos vivir en galego que poidamos facelo, que non se nos converta a nosa vida nas 12 probas de Hércules ou de Asteris. Un idioma no se puede herir de muerte, ni se puede atacar, es decir, es un idioma, pero en cuanto a su salud, por seguir utilizando esa terminología, es buena, es decir, lo habla mucha gente. Las últimas cifras que nos dieron, por ejemplo, desde la Consellería de Educación, reflejan que hay un 63%, creo que era, de niños menores de 3 años que tienen como lengua materna el castellano, es decir, ahí sí que se ve una pérdida de hablantes, una pérdida de la transmisión generacional, ¿no? Pero bueno, es que no se puede impedir a la gente que libremente opte por aquello que cree que es mejor. La polémica sobre el uso del gallego en la enseñanza lleva años presente en las aulas. De la imposición de usar el gallego casi de forma total en las escuelas, se ha pasado a la fórmula del actual gobierno, la triple vía: gallego, castellano e inglés. Pero ¿qué pasaría si el gallego desapareciese de las aulas? Como podes imaginar que da noite a mañán a xente pode deixar de falar galego? Eso é imposible, é dicir, todo sucede moi paseniño, é dicir, todos os cambios nos idiomas son moi lentos. Eu penso que son alarmas que parten, pois eso, de grupos de interese. Non hai ningunha lingua que se poida revitalizar no mundo se a escola non cumpre o papel de transmisión. Nestes momentos é preocupante que se está indo para atrás, de feito, na presenza do galego no sistema educativo, até o punto de que só alrededor dun 20% das horas son no noso idioma,
mas se imos despois a etapas fundamentais como a educación infantil, resulta que máis do 90% das escolas infantís das 7 cidades exclúen o galego. Que el idioma retroceda tiene claros culpables para Gloria y Carlos. Eso sí, culpables diferentes, aunque todos con cierto color político. ¿Quién es el mayor enemigo del gallego? O inimigo número 1 da lingua galega nestes momentos é quen máis debería defendela e non só non o fai, senón que ataca, que é nestes momentos o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Narcóticos Feijóo, podemos cualificalo, non? De que non ten nada contra o galego, pero ao mesmo tempo dá ordes como que os programas informáticos da Administración de Xustiza non poida estar en galego. Vemos como información que antes estaba con normalidade en galego agora pasa a excluirse, mesmo campañas formativas nas escolas. El mayor enemigo del gallego, yo creo que quien lo quiere imponer. Yo estoy totalmente convencida. A mí me da mucha pena ver cómo se utiliza el gallego como arma política, ver cómo incluso su forma se quiere adaptar a la ideología de ciertas personas. Si nos fijamos ciertas estructuras del gallego, a mí me recuerda muchísimo lo que ocurre, por ejemplo, en el País Vasco. Me decía una persona hace poco que se estaba tasunizando la lengua vasca y quizá aquí pues, sucede un poquito también con el gallego. El gallego pasó por su momento más oscuro, de idioma de minorías, de personas de clase inferior, hasta que a finales del siglo XIX, literatos como Curro, Rosalía o Pondal trabajaron para devolverle el brillo. Hoy en día la elección es libre, gallego o castellano, 2 idiomas oficiales. No hay represalias. Ahora que en las aulas tiene mayor presencia el inglés, le pedimos a nuestros examinados que elijan un idioma, castellano, gallego ou inglés. Escollo as 3, se pode, porque comezamos a facer a relación das 6.000 linguas que se estima que hai no mundo, a 6.000 escollo. Ora ben, é certo que eu teño un idioma o que aspiro poder vivir con normalidade no meu país e que aspiro que os meus fillos, as miñas fillas, pois que poidan tamén utilizalo con normalidade que é o galego. Hombre, mi lengua materna es el español, pero eu falo, vamos, casi todos os días en galego polo meu traballo e porque me gusta. É que non me paro a pensar en iso. Cal é a lingua que máis pesa en min, que representan para min? Bueno, ferramentas de traballo, linguas de comunicación, linguas que me gustan. Ata agora, a entrevista foi en castelán e de repente que non te pregunto cal é o idioma que máis pesa en ti, contestasme en galego. Sí, fíxeno porque realmente é algo... Síntome moi a gusto falando e aparte considero, o mellor porque é unha das miñas linguas, que é unha lingua moi fermosa. Julio de 1936. Un golpe de Estado contra la Segunda República fracasa parcialmente, un hecho que desencadena la Guerra Civil Española seguida de una larga dictadura. 40 años después de la muerte de Franco, seguimos hablando del odio y el rechazo a una parte de la historia que cambió el rumbo de España. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera existido Franco? ¿Y si nuestro país no hubiera sufrido el régimen? Para los historiadores es una hipótesis que nos hubiera llevado a una realidad bien distinta a la actual, empezando por la política. Para empezar, seríamos una república y la Iglesia no tendría el poder actual. Era unha iglesia que tería unha posición importante, pero como ten en Francia, que é un país fundamentalmente católico, pero onde a Iglesia non interfire para impoñer a súa moral. Sin guerra civil y sin Franco, España sería una democracia que hubiera apoyado a los aliados en contra de Hitler. El nazismo hubiera perdido a un amigo estratégico y nuestro país estaría del lado de los ganadores. Si non houbera guerra civil, incluso nos poderíamos plantexar a hipótese de que o nazismo e o fascismo fosen máis débiles, porque non terían utilizado como campo de probas do seu dominio político en Europa e no mundo o territorio ibérico. Non terían ensayado as armas que ensayaron aquí, é dicir, que moitas cousas serían diferentes. Estaría constituindo a ONU en vez de estar expulsada, estaría sendo un elemento central do Plan Marshall, estaría cunha alianza preferente con Norteamérica casi con toda seguridade. En Galicia la dictadura también pasó factura. La toma de decisiones centralizadas se olvidó de potenciar uno de nuestros puntos fuertes, el mundo rural y el sector agropecuario. É certo que a Galicia, por exemplo, non lle sentou mal desde o punto de vista das conservas e desde o punto de vista do mar, non lle sentaron mal esas 7 décadas de dictadura, todo hai que decilo, pero desde o punto de vista agropecuario foi absolutamente letal. El régimen de Franco supuso una ruptura del Estado constitucional, un hecho que nos hizo retroceder en cuanto al proceso de maduración político. O golpe de Estado do 8 de xullo do 36 prodúcese
2 días despois de que o Estatuto de Autonomía de Galicia, que fora plebiscitado, entre nas Cortes. Se non houbera guerra civil, golpe de Estado e guerra civil, teríamos unha experiencia de nada menos que 8 décadas de estatutos de autonomía, de goberno, non solamente no caso de Galicia, sino no País Vasco, en Cataluña, sin dúbida alguna. Imaginémonos a diferencia que habería, digamos, no planteamento do problema territorial actual. La dictadura no solo trajo consigo una ruptura de las prácticas políticas, sino que afectó a cualquier ámbito como el científico o el social. Algunas de ellas desaparecieron para siempre, como por ejemplo el anarquismo. Desapareceu. Es decir, o anarquismo en Estados Unidos foi evolucionando para dar lugar a sindicalismos, ou a sindicatos, perdón, para dar lugar a sindicatos actuais. No caso italiano tamén, posiblemente no caso español, pois, e estaba ocurrindo xa. O sindicalismo anarquista iría evolucionando para dar lugar a un sindicalismo, bueno, pois, potente, forte, pero non necesariamente con esa componente libertaria que tiña, non? E logo, outro elemento que tamén estaría presente de unha forma radicalmente diferente e que ten que ver con algo que dixen antes, sería toda a experiencia das sociedades agrarias en Galicia. É dicir, pensar que Galicia tiña unha sociedade agraria, ou máis de unha, en cada unha das 3.000 parroquias, prácticamente, nos está falando dun mundo rural activo, organizado, articulado. La banda terrorista ETA nacía ligada a una lucha contra la represión franquista, pero es probable que sin la dictadura hubiera existido igualmente, aunque de otra manera, menos violenta y durante menos tiempo. Ou ben ETA, ou ben os Grapo, ou ben o FRAP, ou ben calquer outro tipo de organización armada, tería habido como houve en Italia as Brigate Rosse, ou Lota Continua, ou como houve en Francia incluso, ou como houve en Alemania. Sin embargo, é moi posible que o grado de violencia terrorista dos anos 70, ese modelo tería unha expresión seguramente moito máis parecida á francesa, moi débil, e moito menos parecida a que tuvo. Cabe preguntarse entonces qué hubiera pasado en España si Franco no existiera, si este hombre nunca hubiese nacido. Habería outro, sempre habería outro, porque non hai homes ni mulleres providenciais. Hai homes e mulleres que cumplen papeles moi importantes na historia, non? E que sin eles non se entende. Martín es el coordinador en Galicia de un partido político al que siempre se ha relacionado con el franquismo, la Falange Española de las Jons, pero ellos reniegan abiertamente de este vínculo histórico. Todos son muy malos, nos comemos a los niños crudos, tenemos todos bigote y vamos todos los tópicos de toda la vida. Entonces tú eres el raro, tú eres el extraño, no sé qué haces ahí. Cuando nos conocen a todos juntos y nos ven y nos tratan, se dan cuenta de que no es verdad, que esos tópicos no son ciertos. Su impacto electoral es mínimo, pero ellos trabajan día a día por renovar la imagen de la Falange. Creen en el municipalismo como el modo de representar a la sociedad, pero también son conscientes de lo que creen del partido los que se acercan a ellos. Vienen buscando pues, que nosotros pensamos que queremos una dictadura, que no es cierto, o que creemos en que España se va a arreglar a través de un golpe de Estado, cosa que tampoco es cierto, o que los militares tienen que estar en el poder, que tampoco es cierto, tienen que estar donde están, no en otro sitio, pues evidentemente a esa gente tenemos que decirle muchas gracias, pero contigo no podemos contar porque no son nuestros planteamientos los tuyos y evidentemente no vamos a llegar a ningún buen puerto. Aseguran que intentan adaptar su ideología al día a día. Dicen defender el nacionalsindicalismo y la democracia. Creen que la auténtica Falange nunca estuvo 100% en el bando franquista. Es más, que esa etapa histórica perjudicó a los que siguen a la organización liderada por Primo de Rivera. Decía que había que intentar que Falange Española no fuera el coro de la gente de derechas que iba a mantener el gobierno o el poder una vez que se hiciera pues, el golpe de Estado que se hizo en el 36. El intento de alejamiento del franquismo hoy en día es tal que en su página web intentan explicar con detalle su punto de vista, su modo de ver lo que sucedió en el pasado y lo que defienden hoy. Tenemos claros que sí que nos hizo mucho daño porque no utilizó, o sea, sí utilizó nuestros símbolos, pero no utilizó nuestra ideología y no puso encima de la mesa esa revolución que queremos hacer, ese cambio radical además dentro de la sociedad, dentro de los estamentos
y dentro de la visión política de España. A lo mejor hay mucho tópico y creen que somos franquistas, no lo somos, nunca lo fuimos, nunca pensamos que una dictadura es buena, sí creemos en la democracia. Como partido político son críticos con las actuales medidas del gobierno del PP, desde los recortes en educación y sanidad a la actual ley del aborto. El no nato tiene derechos, igual que la persona que ha nacido, y entonces le pueden llamar como quieran, parón del embarazo o como quieran llamarle, pero al final no es más que un asesinato. Esta es su visión de hoy, pero ¿qué hubiese sido de la Falange si Franco no hubiese nacido? Si no llega a haber no llega a tener el poder durante 40 años, pues a lo mejor hoy en día no estamos hablando de los tópicos de Falange, pero seguramente pues a lo mejor no tendríamos este rey que ha sido impuesto por el franquismo y a lo mejor seguiríamos teniendo una república. Para Rubén Afonso y Ramón Rodríguez, la figura de Franco marcó un antes y un después en la historia de España. Pero cada uno defiende una idea completamente diferente. El primero apoya la recuperación de la memoria histórica. El segundo es exalcalde de Sada y siempre proclamó su admiración por Franco. Y a veces me asalta la idea esa de que si no hubiera sido por Franco, a lo mejor España era una Rumanía, porque hay que tener en cuenta que uno de los bandos era el Frente Popular, y el Frente Popular estaba compuesto por anarquistas, por socialistas, por comunistas, por no sé qué más. Entonces, claro, todo eso estaba financiado y auspiciado por la Unión Soviética. A historia cambiaría. Se producirían, pois, desde o feito de que teríamos unha mellor educación, porque os logros que fixo a Segunda República no ámbito educativo foron innegables. Hai que lembrar tamén que as mulleres poderon votar por primeira vez na Segunda República, cousa que despois non votaban nin mulleres nin homes, pero bueno, non teríamos un retraso de 30, 40 anos a nivel económico, non existirían tantas desigualdades que ainda estamos agora sufrindo. Dos maneras de entender el franquismo y diversas maneras de ver la represión. Rubén pone cifras a la tragedia. Asegura que en Galicia hubo 6.000 asesinatos. El exregidor le resta importancia. Hubo algo. Y yo conocí personas represaliadas que tuvieron que emigrar y que las conocí en América, en la Argentina, en Venezuela. Sí, bueno, pero fueron unas cuantas. Y por el otro bando también hubo por ambos lados, ¿no? Por eso Ramón no comprende por qué se intenta retirar los símbolos franquistas de las ciudades. Desde la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica no entienden la democracia de otra manera. Este é un país que non é normal. Non é normal porque non se ten feito unha limpeza, unha ruptura democrática, non se feito unha transición democrática en sí, non? Non é normal porque, por exemplo, se tomamos como referencia outros países do noso contorna, por exemplo, Alemania, por exemplo, Italia, en Italia non é posible que existe unha rúa Hitler ou unha praza Himmler. Las cosas que había, pues como las estatuas ecuestres de Franco, escudos y todo eso que se han ido quitando, y algunos eran verdaderas obras de arte, pues yo creo que no se debían de haber quitado, ¿no? Porque en Francia siguen las estatuas de Napoleón Bonaparte. Ambos coinciden en que en España todavía reina un estado del odio, pero cuando les preguntamos sobre si hay que condenar el franquismo, su respuesta es totalmente opuesta. No, yo creo que no hay. No. Eso fueron unas circunstancias que había que corregir desmanes y cosas, y sucedió lo que sucedió, pero yo creo que no hay que condenar nada. Estamos esperando que o Partido Popular, que é o partido que goberna neste país, condene o franquismo. Ainda non o fixo. Non fixo unha declaración formal de condena ao franquismo. Estamos esperando. Levamos 37 anos de democracia, non? Me parece que esa lle chega. Del Partido Popular es el actual alcalde de Beade. La polémica surgió después de que saliera a la luz pública que Senén Pousa tenía simbología fascista en su despacho del consistorio. Para Rubén Afonso, esto es un disparate. Hai moitos máis casos, non só o alcalde de Beade, que o de Beade é esperpéntico. É absolutamente esperpéntico que se siga facendo misos por Francisco Franco despois de máis de 3 décadas e pico do falecemento do ditador. É esperpéntico, pero que non é o único.
Especialmente tamén a situación do Pazo de Meirás, que temos aquí na comarca da Coruña. O Pazo de Meirás, que foi un roubo descarado ao pobo de Galicia, agora sirva solo cando é un ben de interese cultural. Bueno, pois a Xunta de Galiza, do Partido Popular, é o organismo que está defendendo a familia Franco. Aquí parece que non goberna a soberanía popular. Son muchas las ocasiones que escuchamos a los más mayores decir aquello de «con Franco esto no pasaba». El exregidor popular asegura que la cita se suele decir con cierta sorna, pero que tiene algo de verdad. Pues sí, se dice, lo que pasa es que se dice de broma, pero aunque se dice de broma también tiene algo de cierto, ¿no? Porque en la época de Franco se podían dejar las casas abiertas. En la época de Franco se dejaba la moto al lado de la casa y nadie te la robaba. Y bueno, pues cuando había pues un robo o había pues una cosa de este tipo o una pelea tal, enseguida intervenía la Guardia Civil y las cosas se solucionaban, porque bueno, pues la gente le tenía cierto respeto a la Guardia Civil. Sí, evidentemente a xente ten dereito a decir o que quere, pero se ese xente maior o di é porque está viva. Non pode decir o mismo as máis de 114.000 persoas que no Estado español non sabemos onde están, porque foron asesinados polos franquistas. Nin poden decir tampouco os miles de exiliados que tuveron que sair do Estado español, de Galiza e do Estado español, por o régimen franquista. No es lo único positivo que ve el Popular sobre la época de Franco. Defiende su gestión mencionando grandes logros como la seguridad social o la creación de pantanos y autopistas. Para Rubén Afonso, el dictador hizo también algo bueno, pero dista mucho de su mandato. Sí, Sánchez respondía antes de morrer. Es posible que alguno de estos temas les parezca ciencia ficción, o no tanto. Lo cierto es que la actualidad hoy en día se mueve de forma frenética. Seguro que hay noticias que les gustaría ver en las portadas de los periódicos y en los informativos de mañana. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V. Pues sí, compañeros, buenas noches. El Hospital de Lugo es el protagonista indiscutible del día. La noticia saltaba en las últimas horas. El equipo de oncología ha descubierto la vacuna contra el cáncer. Tras la adjudicación del esperado flotel de Pemex, las buenas noticias siguen llegando a Ferrolterra con la adjudicación de 2 fragatas militares australianas. Buenas tardes. En el interior de esta sede continúa la reunión de urgencia de la cúpula del Partido Popular de Galicia y esperamos en cualquier momento las reacciones a lo que es la noticia de la jornada, la dimisión de Mariano Rajoy. Estamos a la espera de las primeras reacciones del grupo de investigación que ha conseguido semejante hazaña. Hoy es un día lluvioso en Ferrol, pero poco importa cuando las buenas noticias siguen sucediendo en la ciudad departamental. Finalmente, el tesorero pudo con el presidente. Entre los interrogantes, por supuesto, cómo y cuándo se administrará esta vacuna a la población. Parece que por fin 2014 será un buen año para los astilleros gallegos. Tras confirmarse su implicación en el caso Bárcenas, Mariano Rajoy ha decidido abandonar el cargo. Una noticia que jamás pensamos que podría convertirse en realidad.